La tercera semana de nuestra serie Firmes en la Fe. Y vimos la semana pasada cómo el cristiano debe de tener la urgencia de discernir espiritualmente. Vimos cuán importante es que los cristianos desarrollen el discernimiento por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Vimos que el discernimiento no es exclusivo de los que tienen un don, sino que el discernimiento es una obligación de todo cristiano. Y eso lo cambia todo, porque muchas personas solo creen que los que deben de discernir son los más espirituales. No, todo cristiano debe de discernir por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, al exponernos y conocer profundamente las verdades de Dios, al momento que viene el error, uno puede detectar ese error y puede evitar el error. Pero ¿cómo lo hacemos con las tentaciones? Estudiar y profundizar en las Escrituras constantemente también nos permite entender que debemos de aprender algo trascendental en la vida del creyente para que Satanás no tenga lugar en nosotros. El discernimiento en la palabra de Dios es fundamental y va de la mano con lo que veremos hoy. Santiago 4:7 nos dice qué es lo que el cristiano debe de hacer ante el ataque constante de Satanás. Si tenemos oposición demoníaca y satánica, claro, sin lugar a dudas. Y Santiago 4:7 lo expresa de la siguiente manera. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La explicación simple de este texto es la siguiente: someteos pues a Dios. Voy a la iglesia, me congrego, leo la Biblia de vez en cuando, los domingos la leo más, porque en la iglesia la leen. Resisto al diablo, me paro, abro las piernas y me paro y aguanto ahí el chaparrón y él se va a ir. Esa es la idea evangélica de este texto. La palabra someteos en el griego es la palabra subordinarse, obedecer, sujetarse. Y eso lo cambia todo. Dice: subordínense a Dios, obedezcan a Dios, sujétense a Dios. Obediencia total. Sujétense totalmente. Obedezcan en todo. Eso es someteos pues a Dios. Después dice: resistid al diablo. La palabra resistid en el griego es pararse en contra de. También significa oponerse y significa contradecir. Fíjense, obedezcan en todo a Dios, contradigan al diablo, cambia, ¿no? Y él, ¿qué dice? Huirá de vosotros. La palabra huirá en el griego significa esquivar, desterrar, escapar. Obedece a Dios en todo, contradice al diablo, oponte con la palabra de Dios a Satanás y se escapará, te esquivará, lo desterrarás. No es agarrarse del piso, aguantar la opresión, aguantar golpes con el escudo de la fe, como muchos dicen, y ahí estar aguantando. No, es pararse con argumentos contra Satanás. Wow. ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos discernimiento, si no tenemos conocimiento bíblico. Pararse en contra significa contradecir. No es aguantar, es soportar con argumentos. La obediencia, estar sujeto y subordinado a Dios, es un área donde muchos cristianos no entienden qué deben de hacer. No se comprende cabalmente qué es vivir para Dios y de qué manera ser verdaderos cristianos. La gente piensa que está firme diariamente, pero en realidad solo por medio de Cristo sabemos qué es estar en obediencia al Padre. Miren, los cristianos de hoy piensan que solo ir a la iglesia un domingo a la semana, estar 2 horas o 3 horas, incluso medios desesperados por irse, es ser creyente. La gente piensa que venir a congregarse y simplemente aguantar 3 horas sentado o escuchando la Biblia es lo que el cristianismo demanda. Por eso yo les digo, esto de venir a trabajar, eso es parte del cristianismo.
¿No es un favor que me hacen a mí? ¿Quién te dio las habilidades para trabajar? ¿Te las di yo? ¿Quién te las dio? Dios. ¿Y a quién dedicas tu trabajo? ¿A Dios o al mundo? Es fuerte, pero es una realidad que pocos cristianos comprenden. Por eso, cuando vemos la obediencia y la sujeción de Cristo al Padre, es el ejemplo máximo que debemos de tener nosotros. Mire, yo voy a dar algunos textos, si quiere los anota, pero para que no se tarde en buscarlos. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, Jesús dice: yo no hablo lo que se me antoja. Yo no digo lo que creo que tengo que decir. Yo no hablo lo que me nace. Dice: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Lo que se le antojaba? ¿Lo que le nacía? No, dice: el Padre me dio mandamiento de lo que he de hablar. Es impresionante la primera vez que Jesús entra a la sinagoga ya siendo un adulto, y dice que agarra el rollo, toma el rollo y lee el texto de Isaías. ¿Y cómo culmina la escritura? Es impresionante cómo él lee toda esa escritura y termina diciendo: estas palabras se cumplen hoy ante ustedes. El Mesías esperado está aquí ante ustedes. Qué impresionante es la sujeción de Cristo. Nunca nada de lo que dijo venía de sí mismo, sino del mandamiento que le dio el Padre. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Yo amo a Dios? Sí. No, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Jesús está diciendo: ¿cómo el mundo sabe que yo amo a Dios? Porque obedezco a Dios. ¿Cómo el mundo sabe que tú eres cristiano? ¿Sabes cómo debería el mundo saber que tú eres cristiano? Porque obedeces a Dios. Ayer me llegó una carta anoche, ya muy tarde, de un proyecto de ley que están enviando, de que la iglesia evangélica, por obligación de gobierno, se vuelva inclusiva. ¿Saben lo que significa eso? ¿Sí saben o no? Que la iglesia permita pastores, ministros y ministerios en la iglesia en igualdad de género. O sea, tener ministros homosexuales o lesbianas, o matrimonio igualitario dentro de la iglesia, y los pastores estén obligados incluso a casar a estas personas. Sin lugar a dudas, si llegan personas así a la iglesia, no hay problema. Se sienten, escuchen. Van a ser confrontados por la palabra, no por las personas. Nosotros tenemos que amar a las personas, pero imponer que ellos tengan liderazgos. La Biblia da directrices. ¿Qué es lo que quiere hacer el sistema? Que la Biblia no sea lo que dirija la iglesia. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos que Jesús obedeció al Padre, se sujetó al Padre, por lo tanto tuvo la autoridad de resistir al diablo. Logró esquivarlo, y esto es exactamente lo que usted y yo podemos o debemos de hacer. Entender que resistir al diablo no es pararse simplemente a aguantar el embate de Satanás, sino que estar preparados, llenos de argumentos, para que cuando Satanás nos quiera tentar y atacar, o nos quiera decir lo que no es de Dios, tengamos un argumento tan importante que podamos contradecir lo que Satanás quiere. ¿Cómo se presenta hoy Satanás? Muchas personas piensan que Satanás se le va a aparecer con cachos de rojo, con cola, esa cola con una punta de flecha, su cosa así, ¿quién sabe cómo se llama eso? ¿Perdón? Tridente, un tridente. Y ahí, ¡pum!, va a aparecer con humo, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Se imaginan si apareciera así el diablo? No, hoy Satanás se aparece no tan solo de muchas maneras, sino que vamos a identificar cómo Satanás hoy está introduciendo en la iglesia tantas doctrinas falsas, está provocando que los cristianos crean la mentira y no la verdad. Es más, yo te puedo asegurar que tú crees muchas mentiras de tu vida cristiana. Tú puedes considerarte a ti mismo, y a veces estás cometiendo un error
de creer que tú absolutamente estás bien con Dios, que la vida que llevas está bien con Dios, que tu actitud hacia Dios está bien, que ya llegaste a la meta. Hermanos, cuidado, cuidado. Mateo 4, vamos a estudiar hoy. Y este texto ya lo hemos leído sin duda, ¿no? Lo conocemos, pero vamos a profundizar mucho respecto a esto. En cómo nosotros podemos resistir para estar firmes en la fe. ¿Cómo debemos de resistir para estar firmes en la fe? Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fíjense, Espíritu con mayúscula habla del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra llevado, Jesús fue llevado por el Espíritu. Esta palabra en el original significa conducir. O sea, el Espíritu Santo condujo a Jesús, dice, al desierto. Esto significa que la palabra desierto habla de un lugar solitario, apartado, sin nadie. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar solitario, a que esté solo. ¿Con qué objetivo? Para ser tentado. Dice, por el diablo. No nos olvidemos de que Dios no tienta al hombre. El diablo sí. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Llevó a Cristo, Jesús, y lo condujo a un lugar solitario para ser tentado. Esta palabra tentado en el griego significa probar, escudriñar, revisar el corazón del hombre. Eso significa esta palabra tentado. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar solitario para ser probado como hombre, para que su corazón fuera totalmente probado. Así a nosotros nos va a ocurrir. El Espíritu Santo nos va a llevar por lugares donde seremos probados. El Señor llevó a Cristo y asimismo llevará a todos los que Él llamó a salvación para probar nuestros corazones. Dios quiere probar quién eres. Si tu corazón es limpio y puro, sobre todo cuando estás solo. Cuando crees que nadie te ve, ahí está Dios. Ahí está Dios. Cuando tú supones que nadie sabe lo que haces, ahí está Dios, probando nuestros corazones o permitiendo que nuestros corazones sean probados. El Espíritu Santo nos va a conducir por ahí, va a permitir que seamos probados, pero no para caer, sino para conocer nuestro corazón. Y ahí es donde viene el tentador. Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué ves cuando estás solo? ¿Qué haces cuando sales de viaje y supuestamente nadie te conoce o andas trabajando por ahí lejos de casa? ¿Qué haces? ¿Cómo te conduces? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevó a Cristo a un lugar solitario para probar su corazón. Versículo 2. Y después, wow, esto es impresionante. Y después de haber ayunado 40 días, fíjate, Jesús, cuando entendió a qué iba a ese lugar solitario, cuando entendió que el Espíritu Santo lo llevaba para probar su corazón como hombre, ¿qué decidió hacer Jesús? ¿Qué decidió hacer? Ayunar. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es el tiempo que yo dedico al cuerpo, ahora lo dedico a mi vida espiritual. Él entendió que el Espíritu Santo lo llevaba para probar su corazón de hombre. ¿Qué sometió Jesús? Su carne. ¿Qué iba a probar Dios? Su corazón de hombre. ¿Qué sometió Jesús? Su carne. Qué práctico, ¿no? Eso es sabiduría. Si tienes áreas débiles en tu vida carnal, ¿cómo las vas a fortalecer? Poniendo tu carne y las áreas débiles de tu vida a los pies del Señor. Siendo honesto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Tuvo hambre. Miren, Jesús antes de los 40 días soportó no comer, soportó dedicar todo, pero al día 40, ¿qué le pasó? Su cuerpo le pidió más que nunca. Antes le había pedido, claro. Yo aquí he visto hermanos que ayunan mediodía y se desmayan.
hasta nos piden a nosotros, pastor, ¿podemos hacer un ayuno natural? Pura fruta y verdura, así dicen, ¿no? Ayuno natural. O algunos el ayuno del jugo. Pastor, dice, es que me siento mal. Pues sí, tu carne. ¿Qué hace tu carne si dejas de comer? Te pide. ¿Y a Jesús le pidió, claro, el primer día? Claro. El segundo también, el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto. Y llegando al día 39 le pidió, pero el día 40 Jesús pudo reconocer que ya no daba más sin comer. Tuvo hambre. Y esto es una lección para nosotros. Antes tuvo hambre, claro, pero podía aguantar. Pero el día 40 su cuerpo comenzó ya a comerse a sí mismo. Tuvo hambre. ¿Y qué pasa cuando hay una debilidad en el hombre? ¿Quién aparece? Cuando tú estás solito y eres débil, ¿quién aparece ahí a meterte pensamientos? A darte ideas. Satanás. La primera tentación que va a tener Jesús tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano. Jesús tuvo hambre, una necesidad básica, el alimento, así como el vestido. El sustento y el abrigo son las necesidades básicas de todo ser humano. Lo que comeremos, lo que vestiremos y un lugar para vivir siempre es una preocupación para muchos. Muchos ya viven en un lugar y piensan en vivir en otro. Muchos tienen alimento en su mesa y piensan en lo que van a comer mañana. Fíjense, muchos tienen para vestir y consideran que no tienen nada. No voy a hablar de las hermanas, porque todas me están mirando. Y los hermanos ahí a cosas. Fíjate, el corazón del hombre, una necesidad básica que puedes estar saciado de eso, pero siempre consideras que algo te falta. En esta área, Satanás nos tentará. ¿Cómo discernirlo? Cuando hay necesidad, cuando escasea el alimento, y vendrá Satanás y te va a tentar, va a poner en tu mente que hagas cualquier cosa, incluso ilícita, para alimentarte, que te pongas contra Dios, que reclames, que pienses lo que no debes de pensar y digas lo que no tienes que decir. Es lo primero que hará Satanás. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Qué eres tú? ¿Especial? 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué esperó el tentador? ¿Que Jesús qué? Tuviera hambre. Mira, a nosotros Satanás no tiene que esperar que tengamos hambre, porque siempre consideramos que algo necesitamos a nivel humano. Y ahí Satanás nos tiene presos y muchos cautivos de eso. Y vino a él el tentador. ¿Cuándo? Cuando tuvo hambre. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta: ¿Jesús podría convertir las piedras en pan? ¿Qué creen? Sin duda, ¿no? Es más, no tendría que haber hecho nada, pero hecho así, plin, listo. Jesús convirtió agua en vino. Él era capaz de convertir una piedra en pan. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no convirtió la piedra en pan? Primero, porque Jesús no tenía que demostrarle a Satanás quién era él. Ese fue el argumento de la tentación de Jesús. Si eres hijo de Dios, o sea, demuéstrame que tú eres hijo de Dios y di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás sabía quién era Jesús. ¿Sí o no? Claro. Él sabía quién era Jesús. Sabía el poder de Jesús. Entonces quiso desafiar la deidad de Jesús y su poder. Satanás sabía quién era él. Miren, con esto les voy a demostrar esto. ¿Cómo podemos, a través de este texto, demostrar la deidad de Jesús declarada por Satanás? ¿Cómo creó Dios las cosas? Y dijo Dios: hágase la luz. ¿Qué hizo Dios? Dijo. Y dijo Dios. Y dijo Dios.
¿Qué le dice Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras. O sea, se echó al agua solo. No, yo no creo que seas el hijo de Dios. A ver, si eres, di a estas piedras. Verdad que sí. Está demostrando Satanás que él sabía quién era Jesús. Nunca lo puso en duda. Él sabía cómo Dios creó todas las cosas. Por eso no le dijo, toca esta piedra para que se convierta en pan. No dijo, unge esta piedra. No le dijo, cubre esta piedra, ora por la piedra, toma la piedra. No, que le dijo, di. Di a estas piedras. Pero Jesús se dejó llevar por esa oposición. ¿Está dudando? ¿Él sabe quién soy? Le voy a demostrar quién soy yo, para la gloria de Dios. Ahí erradicaba la tentación. Jesús no usó su poder, a pesar de su hambre, para demostrar nada. Él respondió y dijo, escrito está. Esto quiere decir, ya fue dicho, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, hay cosas más importantes que el pan. Puedo tener hambre y tener necesidad de alimento, pero hay cosas más importantes que el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, hay gente que nada más vive para suplir sus necesidades básicas. Y muchos de ellos están en una constante depresión. Y esto no porque deberían tener más, sino que no comprenden que no solo de pan vive el hombre. Por eso hoy día hay gente afanada, porque ellos consideran que solo de pan vive el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, la íntegra palabra de Dios, no solo unos textos, toda la palabra de Dios es necesaria para la vida del hombre, incluso para nuestras necesidades básicas. Porque Dios quiere tratar en nuestras carencias básicas con nuestra fe. Si tenemos necesidades, ¿cómo las suplimos si no tenemos dinero? ¿Sabes cómo? Creyendo en las palabras de Dios. ¿Hay pastor, en serio? Pues sí. Creyendo en las palabras de Dios. Dice la Biblia que Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero espérame un poquito. ¿Qué consideras tú necesidades? ¿Qué consideras tú una necesidad? Fíjate, Dios en su sabiduría, Él sabe, dice la Biblia, lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos caprichosamente. Él sabe lo que necesitamos. ¿Cómo se aplica esto entonces? Salmos 37, 25 dice David, joven fui y he envejecido. O sea, ya he recorrido mi vida y no he visto, dice, nunca, en todos los lugares que recorrí, toda la gente que conocí, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjese, lo que es el alimento para el cuerpo es la palabra de Dios para el espíritu. Entonces yo lleno mi espíritu de toda la palabra de Dios, por fe creo en sus promesas y Dios obrará en su tiempo a mi favor. La palabra dice, no hay quien busque a Dios y mendigue pan. ¿Se entiende? No existe quien derrame su vida a los pies del Señor, una persona que sea generosa en su vida a Dios en todas las áreas de su vida y que mendigue pan. ¿Sí lo crees? ¿En serio? Haz de mí lo que quieras, Señor. Amén, aleluya. Yo creo, sí. Amén. ¿Crees que Dios tiene el control? No es a nuestro modo, ni como yo quiero manejar las cosas. Dios no es un genio de la lámpara. Es como Dios va a tratar conmigo. Yo me aferro a sus promesas y creo que Él suplirá mis necesidades. Y veremos cómo Él obra. Miren, yo fui extranjero. Por eso a mí los extranjeros o los hermanos que vienen de otros países no me pueden a mí contar ninguna historia porque yo las viví. Yo con mi esposa solitos en México con mi hijo chiquito, Sebastián. Y ¿saben qué?
en un país donde no tienes a nadie que te conoce, sin trabajo, es un infierno. Yo miraba todos los días el avión en el cielo. Yo decía, Señor, ¿cuándo será el día en que tú me proveas para irme? Estoy padeciendo aquí. Y saben que cuando se nos acabó el último centavo, no teníamos para comer, no tenía trabajo, y yo salía a buscar trabajo. Yo salía allá en México, en un pecero, que es una micro chiquitita, con un teclado, un atril de micrófono, un micrófono, unos cables y unas carpetas para buscar trabajo. En las calles, andaba en los bares buscando trabajo, alguien que me diera chance de cantar por unos pesos. Pero ¿saben qué? Yo caí en gracia con un vecino que tenía una tiendita. Así el tipo me tomó buena, no sé por qué. Y un día que no tenía nada, yo fui donde el vecino y le dije, oye vecino, le dije, ¿tú me podrías fiar unas cositas? El vecino me dijo, con gusto, ¿qué necesitas? Y yo dije, eso. No abusé, pedí lo que de verdad necesitaba. Lo que necesitaba. Y después, estaba yo hace unos días, le iba a pedir, y cuando me salía algún trabajo, alguna cosita, iba y le pagaba. Entonces, cuando él vio que yo le pagaba, adivinen qué pasó. Me dio mi tarjeta de cliente frecuente. Pero ¿saben qué? Dios trató conmigo. ¿Saben en qué área? En nunca considerar que Dios era malo por cómo yo estaba, sino considerarme yo afortunado de estar en otro lugar tan lejos y que Dios de manera milagrosa, por medio de gente sin convicción cristiana, supliera mis necesidades. Y eso es impresionante. Por eso cuando con mi esposa nos vinimos de México, allá vendimos todo lo que teníamos. Acá a Chile no veníamos a ciegas. No dijimos, vámonos a ver qué pasa. No dijimos, vamos, si el Señor nos lleva, Él suplirá. Él nos dará las cosas. Él es bueno. Ahora, ¿por qué les comento yo eso? Por algo muy simple. Porque Satanás va a querer meterse en el área de nuestras necesidades básicas. Va a querer que te afanes, que consideres que Dios no es tan bueno como tú crees. ¿Por qué? Porque además muchos creyentes han subido su estándar respecto a lo básico. O sea, para muchos lo básico es poder comer, vestirse y tener un lugar donde vivir. Y eso es lo básico y es el tope de línea que dice la Biblia. Pero muchos creyentes hoy consideran que Dios les dé sus caprichos, considerándolos básicos. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? ¿Doy algún ejemplo? Espero no herir susceptibilidades. Muchos quieren las cosas que el mundo ofrece, considerando las básicas. No, es que aquí ya estamos mal y aquí, manos, ya tienes un lugar donde vivir, ten contentamiento. No, es que aquí me hace falta un equipo de música más grande para poner alabanzas más fuertes. Mentira, es un capricho tuyo. No, es que el celular se me pega, pastor, y el Señor ahí no puedo leer la Biblia. Si aquí algunos hermanos hasta los he visto en WhatsApp, en el culto. De verdad, me gustaría a mí poner un letrero ahí, se prohíben teléfonos. Hermanos hablando por WhatsApp en medio del culto. Qué terrible, ¿no? Nos hemos vuelto dependientes de lo que no es primario. No solo de pan vivirá el hombre. El cristiano que entiende que hay cosas más importantes que incluso lo básico, que es la palabra de Dios en nosotros para que Dios cumpla sus propósitos y haga su voluntad de nosotros, nos hará cristianos firmes en Él. Porque aunque tengamos mucho o no tengamos nada, tendremos contentamiento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo en todo y por todo estoy enseñado a vivir con nada y a tener abundancia. Por eso él declara y dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, toda circunstancia de vivir sin tener nada y tener mucho, me ha enseñado a saber que dependo de Dios. Me ha fortalecido Él. Mi fe es otra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el cristiano entendiera que nuestro alimento primario debe ser la palabra de Dios, nuestra fe sería tan grande en la medida que conozcamos su palabra,
que Satanás no nos podría atacar con las cosas básicas que el mundo ofrece. Oye, ¿y Dios te va a proveer para el arriendo esta otra semana? Y ahí está el cristiano, ¿no? Ay, si Dios no me da, no voy a dar nada la ofrenda hoy día, por si acaso, lo doy la otra semana. No voy a aportar en nada, no voy a hacer nada. Hermanos, Dios proveerá. Si eres trabajador, si buscas de Dios, si eres prudente y administras tus finanzas con sabiduría, te proveerá Dios. ¿Qué crees? Sin duda. Ahora Satanás cambia su estrategia. Ya sabe que en las necesidades básicas del cuerpo Jesús confiaba y creía plenamente en la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces, como no pudo, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, esto es muy interesante. Miren, vemos como el Espíritu Santo, dice la Biblia, llevó a Jesús al desierto. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció a Dios y fue al lugar solitario donde su corazón sería probado por el diablo. Ahora vemos que el diablo, dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es literal? O sea, Jesús obedeció al Espíritu Santo y ahora ¿quién obedece? ¿A Satanás? La palabra llevó en este texto significa llevar no literalmente, sino por medio de la mente. Muchos creen que Jesús fue donde el diablo le quiso llevar. No, Jesús nunca iría donde Dios no le llevara. Esta tentación fue en la mente. Jesús estaba físicamente en el desierto, la tentación entonces vino a su mente. La batalla espiritual de todo cristiano está en la mente. El pináculo del templo era la zona más alta del templo donde ofrecían sacrificios los judíos. Era un lugar muy alto, imposible de llegar. Entonces la tentación era que Satanás quería plantar una idea en la mente de Jesús. Eso quería hacer Satanás, plantar una idea. Él quería que Jesús se pusiera mentalmente en qué haría yo si hago esto. Mira, si tú ahora cierras tus ojos y yo te digo, hermano, ¿has pensado en robar un banco? Y ahí empiezas a maquinar con las necesidades que tengo, las carencias que tengo, la pantalla de 85 pulgadas que quiero para ver la Copa América, y mi señora le regalaría el espejo que quiere, y compraría el auto, y me haría una casa, y me iría a vivir allá cerca de Fernando, allá en Las Condes. Y empieza, mire, la mente a maquinar. Porque te pones en el supuesto de que si lo hicieras, hasta te ves encapuchado, armado frente al cajero, ¡alto! Mira, Jesús no prestó su mente para suposiciones. Eso es impresionante. Wow. Dice la Biblia que lo llevó a la santa ciudad, puso en su mente esta idea de que él estuviera sobre el pináculo del templo. Y ahí estaba, que Jesús se imaginara en la altura de todo. Fíjense, y dice el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, poniendo en duda otra vez su deidad. Satanás sabía que era hijo de Dios y ya lo declaró. Ahora solo quería atacar su humanidad. Le dice, échate abajo, tírate al vacío, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora esto toma sentido. Si Satanás viniera a ti y te dijera, mira, imagínate que estás arriba del Costanera Center y ahí tú te imaginas, ¿no? Con el viento así. Tírate del Costanera. Mira, yo te aseguro, lo que dice la Biblia se cumplirá, que antes de que des en el suelo, la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti a que tus pies no tropiecen en piedra. Satanás citando el Salmo 91. Wow. Antes de que aterrices,
el Señor enviará a sus ángeles a que volando y se tiró, vamos, llega, apúrate, vamos, Miguel, una red espiritual. Mira, eso que estás pensando tú es lo que Satanás quería que él pensara. Seguro que muchos se imaginaron cayendo, ¿verdad? Ay, ¿el Señor sí manda ángeles? ¿Será cierto? A ver, Señor. Ay, me agarró. Ahora esto toma sentido, fíjense. Muchos suicidas o personas que han intentado hacerlo aluden a que antes de hacerlo han oído una voz que le dice: tírate de un puente. Ya no hay nada que hacer. Tú has escuchado sin duda una voz: deja a tu esposa. Y muchos creen que es el Espíritu Santo. Ay, Señor, amén, aleluya, háblame. Deja a tus hijos, déjalos solos. Ahí tu hijo te: mamá, ¿puedo ir a salir con mi amigo hasta las 4 de la mañana? No más. Hay alguna voz ahí que te dice: déjalo, el Señor lo va a cuidar. Y ahí están algunas hermanas, hasta le hacen una crucecita en la frente: Dios le bendiga, mi hijito, la sangre lo cuide. ¿Esa voz es el Espíritu Santo? ¿Qué crees? ¿Esa voz es Dios? Muchos suicidas dicen: alguien me dijo que me colgara, que me dé un tiro. Una voz que dice qué hacer, contradiciendo la palabra de Dios. Dice la palabra que todos los suicidas, homicidas dice el original, pero los que atentan contra el cuerpo no tienen heredad en el reino. Es más, la Biblia dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Satanás citó el Salmo 91. Lo vamos a leer completo para que entiendan el contexto. A ver si en verdad el texto dice: si te tiras de un edificio, Él enviará ángeles para que antes de que caigas blandito, y Él te tome. Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahí no está haciendo una pregunta: ¿en quién confiaré? No, dice: ¿en quién yo confío? Jehová Dios, mi esperanza, mi castillo, mi Dios, yo en Él confío. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Está hablando de las pestilencias y la mortandad, no que las gentes ni ejércitos van a caer a tu lado. ¿Sí me explico? Y ahí eso es fuera de contexto. Cuando dice caerán a tu lado 1000 y al otro dice ¿cuántos? 10,000, mas a ti no llegará ¿qué? Las pestilencias y la mortandad que destruye. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjate, el versículo anterior dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará ¿qué? Tu casa. Si tú honras a Dios, vives sus preceptos, dice que el Señor guardará tu hogar de pestilencias, de plagas, de mortandad. Por eso a sus ángeles mandará que te guarden donde vayas. En las manos te llevarán. O sea, esto quiere decir, el Señor provocará que te cuiden en verdad, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice el 15, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pregunta: ¿hay alguna insinuación aquí en que te subas a un puente y te lances al vacío? Ya que está escrito que enviará a sus ángeles a tomarte cuando vayas cayendo en el aire antes de darte contra el piso. Mentira. Satanás está sacando del contexto las palabras de Dios. Está queriendo decir algo que Dios nunca dijo. Este es el origen de las falsas
doctrinas hoy. Decir lo que Dios no dijo. Este es uno de los puntos más grandes de los problemas en el cristianismo actual. Personas que citan algunos versículos de la Biblia, pretenden ser bíblicos, pero no lo son, porque sacan los textos del contexto bíblico y surgen falsas doctrinas. Satanás le dice a Jesús: sube al lugar más alto y lánzate al vacío, porque ya sabes lo que dice la palabra de Dios, que si tú lo haces y te tiras, Dios mandará a sus ángeles y te salvará. Visualízalo, velo en tu mente. Sacar el texto del contexto y creer lo que Dios nunca dijo. Hoy hay un montón de pseudos iluminados, sobre todo en las redes sociales. Escriben: el Señor te ama a pesar de todo. Hashtag, te ama Dios. Y ahí está la seguidilla de comentarios: amén. Di 10 amén y se cumplirá. Hermanos, qué evangelio tan básico. Miren, mi mayor pregunta es esta: cuando venga el Señor, ¿serán salvos? Ese es mi mayor cuestionamiento. ¿Serán salvos? Yo creo que el arrebatamiento va a ser el evento más impactante para los creyentes. No tan solo porque el Señor los llevará a su presencia, sino que veremos por fin quién es quién. ¡Wow! Eso a mí me alegra. No sé ¿a usted le preocupa? A mí me alegra que venga el Señor y que lleve a sus hijos ya. Vámonos. ¿Quién es quién? Y ahí esos que decían el amor de Dios, van a escribir: ¿dónde están los que decían aleluya? Hashtag, ¿dónde están? Y ahí van a estar otra vez los mismos hermanitos: amén, amén. Yo también me quedé, amén. Sacar textos de contexto. Hermanos, qué terrible la situación de la iglesia hoy. En Chile es una vergüenza. Nosotros conocemos solo un caso lamentable ahora, o 2 o 3, pero si usted supiera la verdad, abundan. Hay más de esos que de los otros. Miren, les voy a leer una noticia. James Coates, un pastor de Kentucky que manipulaba serpientes en sus sermones y apareció en el reality show Snake Salvation de National Geographic, dice: falleció el sábado de una mordida de serpiente. Qué curioso, ¿no? Coates dice: manejaba una serpiente durante un servicio el sábado por la noche en su iglesia en Middlesboro, cuando el animal lo mordió. Dijo otro predicador, Cody Wynn. Después de la mordida del sábado, Coates soltó las serpientes, pero las volvió a tomar y siguió el servicio. A los pocos minutos, dijo Wynn, Coates se dirigió al baño y se murió. En enero del 2013, Coates fue sorprendido mientras transportaba 3 serpientes de cascabel y 2 cabezas de cobre por Knoxville, en Tennessee. Las autoridades le confiscaron las serpientes y Coates se declaró culpable de posesión ilegal de animales salvajes, por lo que lo condenaron a 1 año de libertad condicional sin supervisión. Coates dijo en ese momento que necesitaba las serpientes por razones espirituales. Y citó el Evangelio de Marcos 16:18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creemos literalmente que debemos de manipular serpientes, declaró Coates. Hermanos, miren, esto es básico, ¿no? Ese texto es literal. Digo, para que despache las serpientes que está guardando ahí. En lo absoluto.
Esta misma manera de interpretar de forma equivocada la Biblia ha generado tantas falsas doctrinas, hermanos. Hoy la iglesia está bombardeada de ideas y doctrinas que fueron tomadas de textos, sacados de contexto, y es una terrible tentación donde una persona puede caer incluso. Para esto tenemos la Biblia, para que nuestros sentidos sean cautivados por ella y no nos engañen. La Biblia es como un mapa que nos lleva a un lugar seguro. Nosotros sabemos el final, pero debemos de trazar el camino. Debemos de ver por dónde ir, donde vayamos más seguros. Tenemos que mirar el territorio, mirar y trazar el camino donde iremos y caminar por ahí. Imagínense que Satanás quiso engañar al autor de la Biblia con la Biblia. Ay, qué tontera, ¿no? La Biblia dice, busque por favor 2 de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Miren, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué no regresa el Señor? Porque es tan grande su amor que Él quiere que más personas procedan al arrepentimiento. Esa es la causa de por qué el Señor no ha venido. Que tú le prediques a tus familiares. Mira, aunque no los convenzas, porque sí algunos quieren, ¿no? Solo les expliques el evangelio, porque a veces hasta muchos ni siquiera saben qué es el evangelio. Les digas, déjalos expuestos a la palabra de Dios. Mira, si el que transforma no eres tú ni tus palabras, es la palabra de Dios. Predícales la palabra de Dios. ¿Qué pasa con su alma? ¿Dónde irán si mueren? ¿Les has expuesto eso? Y si te dicen no me importa, tú dile, bueno, aunque no te importe, Cristo es la salvación. Ahí te la dejo. Cristo es la salvación de tu alma. Dice 2 de Pedro 3:15, 16, 17 que estábamos leyendo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, las doctrinas, los indoctos, personas, e inconstantes, dice, tuercen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el callejón oscuro, ¿no? Y en la esquina ahí unos malandrines. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hazme invisible, Señor. Aleluya. Amén. Hazme invisible. Que no me vean, Señor. Y ahí después lo cogotean. ¿Qué pasó, Señor? Declaré tu palabra y me dejaste solo. ¿No soy yo tu hijo? Se ponen así. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que pases por ahí? ¿O el Señor antes de que pasaras te dijo, date la vuelta, hombre? O llama a alguien que te venga a buscar. Toma un Uber apretado, toma un Uber. ¿Dónde dice que te expongas declarando la palabra de Dios? A sus ángeles mandará. Así dice. Ahora sí estoy interpretando bien el texto. Hermanos, los indoctos, mira, los que no tienen discernimiento, los que no estudian la palabra de Dios, indocto, no saben, e inconstantes, los que vienen aquí, y yo empiezo, hermanos, nuestra primera clase de nuestra serie Cristianos Honestos, y después la segunda vez que vienen a la iglesia, hermanos, semana 18, Cristianos Honestos. Dicen, oh, 18, falté 2 semanitas, pastor. Y ahí están, no entienden nada. No, pero en YouTube, pastor, ahora ya lo veo en YouTube. No entienden nada. Inconstantes. Y los indoctos tuercen. Pero fíjense lo que dice el texto. Como también las otras escrituras. O sea, no tuercen una parte, sino todo para su propia, dice la Biblia. Wow, perdición.
Así que vosotros, o sea, ellos hacen eso. Dice, pero ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, que los inconstantes y los indoctos tuercen las escrituras en general, guardaos, dice. Cuídense. Cuídense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, no sea que arrastrados por las falsas doctrinas de otros, por las ideas mentales de otros, lo que ellos creen del evangelio, dice, caigáis de vuestra ¿qué? Firmeza. Personas inescrupulosas que están dispuestas a cambiar la verdad de las sanas palabras del Señor por ideas humanas torcidas que hacen caer a los que se dejan arrastrar por ellas. Volvamos a Mateo 4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate al vacío. Mira, piénsalo ahí, analízate arriba del pináculo. Tírate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás bien se sabe la Biblia, más que nosotros los evangélicos. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús en este texto nos muestra cómo resistir al diablo. Estando firme, escuchó al diablo malinterpretar un texto y Jesús lo contradice, pone el texto en su contexto. Con la misma Biblia Jesús expone la verdad y confronta la mentira. ¿Cómo tú puedes contrarrestar o hablar de que nosotros los cristianos debemos de guardar el sábado? No, que estamos en la gracia, pastor. Eso era la ley. ¿Estará bien eso? ¿Esa respuesta tan simple? ¿No estás hablando nada bíblico? Solo estás interpretando algo histórico. ¿Pero cómo contrarrestas eso? ¿Qué es lo que es el sábado? El día del Señor. ¿Cuándo es tu día del Señor? Toda la vida, pastor. No es cierto. ¿Cuándo es tu día del Señor? La Biblia dice que nosotros debemos de guardar el día del Señor. Orientalmente el último día de la semana, ¿cuál es? Sábado. ¿Y occidentalmente? La Biblia dice que debemos de guardar el día del Señor. ¿Cuándo es ese día? Interesante, ¿no? Porque hay gentes que establecen de eso doctrinas, como los judaizantes en la iglesia primitiva que querían que ellos vivieran y agregaron a la salvación por gracia y fe obras. Jesús contradice con la Biblia, él siendo el autor, contradice a Satanás poniendo el texto en su contexto real. Veamos lo que dice Deuteronomio 6:10 respecto a esto, a cómo las personas tientan a Dios, entendiendo lo que esto significa. Deuteronomio 6:10. Fíjense, y este es el problema de muchos cristianos hoy. De muchos. Dice Deuteronomio 6:10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, dice que tú no edificaste. O sea, tú no hiciste nada y tú llegaste a instalarte. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Fíjense, necesidades básicas satisfechas: alimento, abrigo y hogar. Cuando estas necesidades son satisfechas, hay un peligro latente, y el peligro es el siguiente. 12. Cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. O sea, muchos buscan a Dios en sus necesidades y cuando sus necesidades son saciadas, ¿qué hacen? Se olvidan. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás, o sea, andarás en un camino recto, glorificando a Dios. 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Jesús le dice al diablo este texto y le expresa: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hicieron en Masá? Dios les habló de idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Bienes materiales, una persona, una doctrina, una religión, cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios es un ídolo. Lo que narra el texto es que Israel salió de Egipto y dice que Moisés sube al monte a hablar con Dios y se tardó. Y el pueblo pide a Aarón que les hicieran dioses, porque Moisés tardaba en bajar. Y Aarón les dice: bueno, tráigame todos sus aros, sus anillos, todo lo que traen de Egipto, oro, y yo les haré dioses. Y lo peor es que Aarón, el hermano de Moisés, con sus manos construye un ídolo, un becerro de oro. Miren, ¿de dónde trajeron la idea del becerro de oro? De Egipto. Y cuando lo termina dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Le atribuyeron a un ídolo, una imagen que ellos habían tomado de la tradición egipcia, lo que Dios había hecho. Hermanos, ¿cómo tientas a Dios? Es cuando tú crees que lo que tienes, que lo que eres, es un mérito propio y no la gracia de Dios. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué has conseguido? Cuando en tu corazón atribuyes eso: es que desde que me casé me va bien. Es que desde que nació mi hijito venía con la marraqueta debajo del brazo. Soy bendecido. Es que desde que nació mi hija, mira, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Es que desde que llegué a ese trabajo, ese es tu ídolo. Es que mi mamá es tu ídolo. ¿Quién es el que provee? ¿Quién da todas las cosas? No, pastor, es que de verdad, desde que yo me casé, y si no te hubieras casado estarías mal. Hermanos, no es la circunstancia humana, a nada podemos atribuirle lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros, a nada. Por eso en 1 Corintios 10:1, haciendo referencia a esto, el apóstol Pablo habla a los corintios. Búsquelo, 1 Corintios 10:1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, el Israel antiguo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto quiere decir, murieron. O sea, hablaban tal como Satanás tentó a Jesús. ¿Qué hacía el Israel antiguo? Si Dios nos trajo hasta aquí, ¿para qué nos trajo a morir al desierto? Allá en Egipto teníamos pan en abundancia, carne en abundancia. Así yo he escuchado a muchos cristianos: pastor, yo cuando era del mundo ganaba plata, me iba bien, y ahora en el Señor me valen peor. Igual que Egipto, perdón, igual que Israel en Egipto. Y Dios nos trajo hasta aquí, que nos dé pan. Si nos trajo hasta aquí, que nos dé agua.
Si nos trajo hasta aquí, que nos dé carne y en abundancia. Fíjense, quisieron manipular a Dios. Quisieron tomar las palabras de Dios como una obligación. Si Dios lo dijo, dice el 6, mas estas cosas sucedieron. O sea, la actitud de ellos, cómo Dios obró y todo lo que Dios hizo, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, lo repite, les acontecieron, ¿como qué dice? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mire, ¿a quiénes han alcanzado qué? Los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, termínelo usted. ¿Te crees firme? ¿Tus doctrinas son completas? ¿Estás bien? Doctrinalmente hablando, ¿sabes mucho de la Biblia? ¿Estás correcto en todos tus caminos? ¿Crees que estás firme? Cuidado, no tientes al Señor. Diciendo lo que Él no dijo, viviendo como Él no dijo que vivieras, pidiendo lo que Él nos dice en su palabra que debemos de pedir. Cuidado, examínate. Volvamos a Mateo 4. Ya vimos, el pan lo llevó mentalmente al pináculo del templo, dijo, lánzate ahí, y los ángeles, dice la Biblia, te van a agarrar. Jesús con la Biblia. Dice el 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez. ¿Cuándo se acabarán las tentaciones? Nunca. Mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, nunca. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense, ya sabemos que Jesús no era guiado por Satanás. Este no tiene autoridad de llevar físicamente a Jesús a ninguna parte. Todo esto fue en la mente, lo puso arriba en un monte bien alto donde se viera todo claramente. Satanás ahora quiere tentar a Jesús con el espejismo de la gloria humana, la fama, el éxito de los hombres, las riquezas, los bienes materiales. Dice la Biblia, le mostró los reinos del mundo. Esto en el original es un mostrar figurativamente. Esto quiere decir, lo quiso deslumbrar. Lo atractivo, lo llamativo del mundo se lo muestra en su mente. Le muestra lo bueno del mundo, lo que nosotros sabemos que es un espejismo. Porque en el mundo no hay nada bueno. La fama del mundo, el dinero, placeres del mundo, todo es un espejismo. Parece bueno, pero no lo es. Muchos hombres han caído en muchas tentaciones pensando que lo que harán es bueno o tiene un buen final. La Biblia nos exhorta que el final del pecado, dice la paga del pecado, el final del pecado es muerte, separación de Dios. Y muchos hacen cosas contra Dios. Y cuando están ahí en la tentación, en vez de luchar contra la tentación, caen. ¿Y cuál es la paga, el resultado del pecado? La muerte, separación. Así el cristiano muchas veces vive, separado de Dios, porque considera atractivo lo que el mundo da. Pero eso es un espejismo, es una mentira. Todo aquel que no busque a Dios terminará en un rotundo fracaso. ¿Saben por qué? Porque si no terminas fracasado en esta tierra, sí en el infierno. Es increíble como todo el mundo va detrás de estas cosas. Vemos las series, ¿no?, de ricos y famosos, las casas de los famosos. Hay unos programas que dicen, mi isla soñada. ¿Se han visto? Gente que compra islas para vivir. Y van a la isla, se la muestran y dicen, no me gusta, es muy chica. Islas. Compran cosas insólitas. Mucha gente anhela esa vida. Hay algunos que ven esto de los ¿cómo se llaman? Hermanos, ¿cómo se llama eso? Hermanos a la obra. Ahí lo ven, ¿no? Ahí están a pantalla. Quitan el muro y remodelan. Hermanos a la obra. Y se imaginan, ¿no? Y ven a la gente que dice, no me gusta,
hasta le da rabia ahí. Hermanos, el problema es cuando en tu mente eso pasa a tu corazón. ¿Y por qué yo no? Y soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, y no, y aquí, y acá. En tu corazón estás luchando contra Dios porque anhelas lo que el mundo ofrece. ¿Sabes que la mayoría de los ricos y famosos son gente llenas de soledad, tristeza, inmersos en vicios? Porque solo se hacen sus vacíos con cosas. No todos, sin lugar a dudas, pero muchos de ellos sí. Por eso la Biblia dice que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, lo atractivo. Dice, y la gloria de ellos. La palabra gloria en el griego aquí es la palabra doxa, que dice gloria aparente o brillo aparente. Esto a mí me causó acercamiento con la piratería. Cuando tú compras una ropa, ¿no?, pirata, no vale lo mismo que la original, pero el logo se parece. Pero cuando ya después te la pones y sudas y ya se destiñe la polera, ¿no?, la mitad, ahí te das cuenta que no era original. O cuando te compras un reloj, ¿no?, acá bien caro, de oro, y te lo quitas y toda la muñeca verde, ¿no?, y te das cuenta que no era de oro. No era de oro. Ahí estás, parece, pero no es. ¿Tú crees que una casa más grande te va a hacer feliz? No, porque cuando tengas una más grande vas a querer una más grande, y vas a tener otra más, y así vas a estar toda la vida. Toda la vida buscando una y otra cosa. Y el diablo le dice en el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron el dominio que tenía o que ellos tenían a Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Pero Cristo con su sangre pagó por quienes hemos nacido de nuevo. Por eso Satanás se atreve a decirle, todo esto te daré si postrado me adorares. La palabra postrado es en el griego proskuneo, que quiere decir besar la mano literalmente. Pero esta definición a mí me gusta mucho, dice, lamer la mano como un perro lame la mano de su amo. Todo esto te doy, dice el diablo, si me besas la mano. Todo esto te doy si me lames la mano como un perro lame a su amo, dependiente de. Por eso los perritos te lamen la mano, porque saben que tú les das de comer. Tú les provees a sus necesidades. Y en agradecimiento, ¿qué hace el perrito? Te lame la mano. Ahí está, llegó el que me da comida. Y se te tiran y te lamen. Te aman porque les das. Mucha gente está en esta condición hoy, buscan lo que Satanás ofrece, incluso contra Dios. A mí yo solo encuentro lamentable cómo la iglesia de hoy solo da un momento de su día a Dios y se estresan. Y andan ahí todos estresados ahí. Hermanos, Dios no quiere un momento de tu día, Dios quiere tu vida entera. Tu vida entera. ¿Sí consideras entre semana lo que Dios hace por ti? ¿Consideras las carencias que hay en la iglesia donde Dios te plantó? ¿Consideras las necesidades que hay entre semana? ¿Te acuerdas? Si ni los chats contestan a veces. Por eso no hablamos mucho, para no molestarles de sus ocupaciones. La gente considera el cristianismo como un momento de su día, domingo. Los cristianos dan algo de su día a Dios. Toda su vida está basada en buscar riquezas y la falsa y aparente estabilidad que el mundo da. Hoy todos estamos cansados, por eso muchos se duermen aquí en el culto, de hacer tantas cosas, al grado de que cuando hay que hacer algo para Dios, no tenemos fuerzas ni ganas. ¿Te vas a postrar y besarás la mano de Satanás? Esto suena fuerte, pero es una realidad hoy. Una sociedad engañada por lo aparente. Satanás ha engañado a la humanidad a que busque una estabilidad económica, haciendo creer que eso lo es todo. Mis hermanos, muchos de ustedes están en ese mismo plan de vida, donde incluso el día del Señor lo asignan voluntariamente a veces para trabajar, para surgir, y no te das cuenta que estás muriéndote. Espiritualmente te estás muriendo.
Jesús le responde en el versículo 10: vete, Satanás. Wow, resistiendo al diablo. No le dice, ay, 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 diablo cochino, diablo cochino. Así muchos solo oran, ay, diablo cochino, asqueroso, ándate, ándate. No, Jesús está parado enfrente, respondiendo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo a Dios, o ante Dios te postrarás, solo ante Él te humillarás, solo ante Él derramarás tu vida y mostrarás dependencia total. Solo a Dios darás tu ser completo y vivirás para Él. Y a Él solo servirás, solo a Él rendiré culto, homenaje, daré mi tiempo, mi vida, mis habilidades, mis fuerzas, mis dones y mis bienes. Solamente derramo mi vida ante Dios, doy mi tiempo, mis fuerzas, mis ganas, solo para Él. El diablo entonces, ¿qué hizo? Resistir al diablo, y él le dejó. ¿Y qué tenía Jesús al principio del texto? Hambre. ¿Y qué dice la Biblia? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Tenemos que resistir para estar firmes en la fe. Ser tentado, probado cada día hasta que Cristo venga por nosotros, hermanos. Prepara tu mente, llénala de la palabra de Dios. Prepara tu corazón viviendo la palabra de Dios. Ora cada día y mantente cerca de Dios, en comunión constante con Él. Tendremos oposición siempre, hasta el último día de nuestra vida. El diablo quiere que caigamos, que pequemos, que seamos inconsecuentes, inconstantes, que valoremos más la comida, el vestido o el lugar donde vivir que la presencia de Dios. El diablo además quiere que pensemos de manera incorrecta respecto a nuestra salvación, a la eternidad, a la redención dada por Cristo, que creamos que podemos hacer méritos o algún acto malinterpretando las Escrituras. Pongamos cuidado con eso, hermanos. Y pon ojo, hermano, cuando Satanás te ofrece todo lo aparentemente bueno para que dejes de lado a Dios, para que te vuelvas un dependiente de las cosas del mundo y no de la presencia y la paz de Dios. Mis hermanos, solo a Dios adoremos y sirvamos cada día, resistamos, confrontemos a Satanás. Dice en 2 Corintios 2:11, no ignoremos sus maquinaciones, no las ignoremos. Satanás se mueve para hacer caer al creyente, porque los del mundo son de él. Así dice la Biblia, los que están en el mundo pertenecen al maligno. Es una realidad. Pero nosotros ¿nos vamos a dejar llevar por las aparentes cosas que el mundo ofrece? No, hermanos, para estar firmes en la fe debemos de resistir al diablo, oponernos al diablo. Cuando estés solo en tus momentos de tentación, de adversidad, de duda, hermanos, la palabra de Dios es lo único que nos va a permitir estar firmes y resistir al diablo. Resistirlo. Por tu familia, ora por tu familia, por tus hijos, tu esposo, tu esposa. Ora por ellos, plántate frente a Satanás por ellos. A lo mejor no quieren nada con Dios. ¿Quién te dijo? Esa es una idea de Satanás. ¿Quién crees que el Espíritu Santo te va a decir, ya no ores más? Ya déjalos, se perderán. La palabra dice que debemos de clamar al Señor toda nuestra vida. Sin duda el Señor conoce, y cuando tú has orado por una persona, a lo mejor por años y años, un momento el Señor te puede decir, ya no ores más, ya no quiere nada conmigo. Pero muchos de nosotros creemos lo que Satanás nos dice. No prediques la palabra, solo vive, no digas nada, no hables nada, no digas que eres cristiano. Hermanos, ¿crees que el Espíritu Santo quiere que no des testimonio de lo que es Él? Estamos equivocados. Estamos equivocados. Para permanecer firmes en la fe, debemos de aprender a resistir al diablo. ¿Cómo? Llenando nuestro ser de argumentos y parándonos frontalmente contra Satanás. ¿Cuántos hombres aquí en la noche oran? Dicen, aquí en esta casa manda Cristo. Así que diablo, cochino, asqueroso, hediondo, aquí ni te metas, porque yo estoy aquí, mira, de pie, declarando las verdades de Dios. Yo en mi casa serviremos al Señor. Así que aquí no te metas. La palabra de Dios dice que aquí hay ángeles que me cuidan, me guardan. ¿Cuántos hombres se paran en eso? ¿Cuántas mujeres cuando su esposo se va a trabajar dice, Señor, guárdalo de la mujer ajena?
mujeres que andan ahí solo ofreciéndose, así dice la Biblia. ¿Cuántos de nosotros cuando nuestros hijos se van a estudiar oramos por ellos? Señor, guárdalos en su vida, su trayecto. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Señor, que te conozcan a ti, que dependan de ti, Señor. Eso es vivir el evangelio que profesamos. Todos los días de tu vida resiste al diablo para que estés firme en la fe. Dios a eso nos llama, hermanos, a resistir todos los días con argumentos, mostrando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que haces cada día por nosotros, por tu infinito amor y misericordia, porque tanto nos cuesta, Señor, entender tu palabra, pero no porque no la escuchemos de manera certera, sino que nosotros, Señor, nuestra humanidad y carnalidad hemos decidido vivir contra ti. Hemos decidido, Señor. Cada día tomamos decisiones, en vez de irnos por el Espíritu, nos vamos por la carne. Le damos prioridad a tantas cosas, Señor, y hemos dejado de lado tu obra, tu llamado, tu presencia en nosotros. Por eso te rogamos que nos perdones, Señor, por tener prioridades tan humanas, por tener urgencias tan humanas y dejar de lado, Señor, lo más importante que eres tú. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir para ti y hacer tu obra. Queremos caminar, Señor, lo que nos reste de vida de tu mano. Pero en verdad, Señor, no ser meramente evangélicos, no ser cristianos integrales e íntegros. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu palabra, a llenar nuestra mente y corazón de argumentos para poder resistir al diablo, para que huya de nosotros y podamos crecer, Señor, en madurez, en conocimiento de tu palabra, en discernimiento, y podamos en verdad poder guiar a otros, nuestros hijos, nuestra familia prioritariamente, y luego a otras personas que puedan conocerte, no tan solo por lo que hemos oído, sino por lo que hemos vivido. Damos gracias por el ejemplo de Jesús, que no se dejó llevar, Señor, por su humanidad, sino todo lo contrario, se afirmó y afirmó su humanidad en tu palabra, que es nuestra certeza, Señor, para vivir en esta tierra. Te damos gracias con todo nuestro corazón y ayúdanos, Señor, cada día a caminar una vida, Señor, que te agrade, que te honre, tomados de tu mano, para que así mismo otros puedan conocerte y podamos ayudar a otros a buscarte. Te damos gracias, Señor, que podamos llegar a la meta, es nuestro anhelo. A través de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.